Y seguimos en Caracas, Venezuela, donde establecemos contacto con Juan Manuel Rafali. Él es abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Señor Rafali, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas noches a ustedes y muchas gracias por el contacto. Señor Rafali, escuchamos ahorita las palabras de Nicolás Maduro y sin duda despierta cierto temor de que exista realmente la posibilidad de que esta nueva Carta Magna que podría salir de una nueva Asamblea Constituyente simplemente se ajustara a lo que le conviene a quienes tienen el poder en Venezuela. ¿Existe este riesgo o no? Bueno, yo realmente pienso que no es posible, ¿no? En primer lugar, porque hablar de radicalizar un cambio constitucional para fomentar el enfrentamiento entre bandos opuestos, bandos políticos opuestos, es un contrasentido. Es decir, el llamado a un proceso constituyente eventual tendría que ser para reunir al país en torno a un proceso político de encuentro y que haya, por supuesto, una mejoría en ciertos aspectos constitucionales que lamentablemente, como están escritos, no han quedado lo suficientemente claros y contundentes y han servido para que en efecto se utilice, el excesivo presidencialismo que impregna esta Constitución, bueno, para generar posiciones bastante totalitarias, ¿no? Pero hablar de radicalizar la Constitución es una locura, porque las constituciones no se radicalizan, las constituciones se mejoran y sirven para el encuentro político. Y además, para poder imponer una visión constitucional, tienes que tener un piso político enorme, como el que tuvo el presidente Chávez cuando empezó este proceso, no una mayoría popular que más bien está cuestionada. De hecho, es parte del problema de la legitimidad de origen que la oposición viene señalando respecto del presidente Maduro, y sobre todo cuando viene en descenso o en decrecimiento ese apoyo popular al proyecto de la Constitución, ¿no? Felipe Mujica decía, uno de los líderes del MAS que ustedes reseñaban ahora, que el camino no necesariamente tiene que ser este, ¿no? Que el problema no es la Constitución. Pues bien, el problema es que cuando hay crisis políticas de alto nivel, las figuras de cambio constitucional, sea la reforma, la enmienda o una asamblea constituyente, tienen por objeto no tanto cambiar el modelo de Estado, sino lograr consensos políticos para superar las crisis, y creo que a eso se refería Enrique Capriles Radonsky en su discurso del sábado pasado. Ahora, señor Rafali, con las buenas noches, lo saluda Carlos Sanabria. ¿Hasta qué punto esta mecánica nueva que propone la oposición de llevar a las urnas la propuesta de una asamblea constituyente, pues no termina generando un nuevo escenario de polarización? ¿Cuál será la mecánica en la que tendrá que entrar la oposición para lograr esta convocatoria a la asamblea constituyente? Bueno, sí, yo creo que todas las alternativas de cambio constitucional pueden tener tres iniciativas: el Poder Ejecutivo a través del presidente en Consejo de Ministros, el Poder Legislativo a través de unas mayorías calificadas que establece o un mínimo de parlamentarios mínimos que establece la Constitución, y a la única que creo que pudiera en la práctica recurrir la oposición, que sería la recolección de un número de firmas equivalente al 15% del padrón electoral. Eso es alrededor de 2,5 millones, casi 3 millones de firmas, ¿no? Yo pienso, y es ahí donde está la clave del discurso de Enrique Capriles el sábado, que la intención de la oposición es convertir de alguna manera la elección municipal en una especie de plebiscito político, más no legal, es decir, en una especie de consulta anticipada sobre si realmente lo que el país reclama es un cambio en las estructuras de poder y en el manejo de esas estructuras de poder, incluyendo temas tan sensibles como el papel de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el papel de la Fuerza Armada y su carácter político descarado y abierto, en detrimento de lo que es el carácter independiente de esa y no beligerante de esa institución, la autonomía o no del Banco Central, la reelección. Es decir, hay una serie de temas que se podrían plantear de fondo en el aspecto constitucional, pero el reto que ha planteado la oposición es convertir la elección del próximo 8 de diciembre en una especie de plebiscito político en la práctica. En el entendido que sí, la oposición saca muchos votos en términos absolutos y tiene una mayoría abrumadora, no en el número de alcaldías, sino en el número de votos totales, se entenderá un mensaje claro
de que el país quiere un cambio en sus instituciones. Señor Rafali, rápidamente por cuestiones de tiempo, de aprobarse o de lograrse una constituyente tendría que haber nuevamente elecciones presidenciales. ¿Cree usted que por ahí va la estrategia de la oposición? Sí, yo creo que si se produce una reforma o un cambio constitucional de alto impacto, el propio Poder Constituyente podrá determinar la realización de nuevos procesos electorales y en efecto pues eso es una estrategia para que haya una renovación en el liderazgo que está gobernando el país sin tener que esperar los 3 años, que sería la próxima escala electoral que prevé la Constitución, que es el referéndum revocatorio del presidente de la República. Pues señor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes, buenas noches.